días a todos. Es un placer de nuevo estar aquí para compartir un poco de la palabra de Dios. Y bueno, el otro día lo dejamos el tema de la bibliología en lo que era la Biblia, ¿no? Cómo se dividía la Biblia, los dos grandes bloques de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dimos también una pincelada de lo que es la Biblia hebrea, el Tanakh. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito más en los términos de la bibliología, ¿sí? Siempre hemos dicho, uno de los conceptos que más se arraiga a la teología cristiana es la palabra revelación. Dice la Biblia en Daniel 2:28 que hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Pues bien, ¿qué significa la palabra revelar? ¿Qué tenemos que tener como concepto de la palabra revelar? Esa palabra que tanto se está utilizando hoy en día en las iglesias de muy buena manera, pero también de muy mala manera, ¿sí? La palabra revelar viene del griego apocalipto. Este vocablo, apocalipto, se deriva también del hebreo galaj, como dicen los hebreos. Y bien, la palabra revelar, su significado viene a ser el siguiente: es dar a conocer algo que está oculto, ¿sí? A fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. Dar a conocer algo que está oculto a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. Bien, Dios, como venimos diciendo, nos reveló, nos dio revelación de las Escrituras, nos dio revelación de Él mismo y de sus propósitos, nos dio revelación a aquellos hombres del Antiguo Testamento y a aquellos hombres del Nuevo Testamento. Bien, pero la revelación no es sinónimo de información solamente. La revelación es algo más que eso. La revelación no deja de ser una regla obligatoria de fe y de conducta. Dios no nos dio la revelación para que tuviéramos información de ella y hacer lo que a nosotros nos vengan ganas, no, sino nos reveló lo que Él es y los propósitos que Él tenía a fin de que nosotros lo tengamos como regla de fe y de conducta. Bien, ¿qué es lo que hoy en día en lo que se le llama el Evangelio neopentecostal? No hablo del Evangelio pentecostal, de la doctrina pentecostal, ni mucho menos yo soy pentecostal, sino del neopentecostalismo y de la iglesia carismática, ¿no? Que también está mal llamada. La palabra carisma significa dones. Hay mucha gente que hoy en día está utilizando esa palabra carismática, y la está manchando, ¿sí? Dando revelaciones que no vienen de parte de Dios, sino que vienen del hombre mismo. Dios ya reveló sus propósitos y ya reveló sus planes, y de hecho los tenemos aquí inscritos en los 66 libros de la Biblia. ¿Sí? Hasta aquí seguimos. La revelación, como os he dicho, gira en dos puntos centrales. El primer punto central son los propósitos de Dios, y el segundo punto central es la persona de Dios. ¿Por qué los propósitos de Dios? Dios siempre actuó con los hombres. Él, como vemos a partir en el Antiguo Testamento, Dios usó a hombres, les reveló sus planes a hombres a fin de que un pueblo hiciera algo, ese hombre hiciera algo. Podemos ver cómo Dios les reveló los planes a Abraham en el Génesis, cómo les reveló su plan a Noé cuando le dijo que construyese un arca porque iba a mandar un desastre sobre la tierra, porque la maldad cada vez iba creciendo más. A Moisés le reveló su plan cuando le habló desde la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando le dijo que él no se olvidaba de su pueblo, que se acordaba de su pueblo, había escuchado el lamento de su pueblo y que los iba a salvar, los iba a sacar de la esclavitud. Bien,
Dios le comunicó a esos hombres sus propósitos. Sí, también les reveló sus intenciones, sus propósitos a todos los profetas del Antiguo Testamento. Sus propósitos sobre juicio, sobre los pueblos, los países vecinos, sobre Siria. Les reveló los propósitos que tenía también sobre Babilonia, reveló también los propósitos que tenía sobre Egipto y los propósitos que tenía también sobre su propio pueblo. Acordaros que Israel era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo cabezón, que hacían lo que les daba la gana, siempre estaban en este bucle, en este círculo, ¿sí? Les reveló sus intenciones, los propósitos a sus profetas, a los hombres que él hizo profetas, para que se los dijera a su pueblo de lo que iba a pasar sí o sí, ¿sí? Las cosas que iban a suceder tarde o temprano e incluso en el futuro. También vemos cómo Dios utiliza la revelación también para darse a conocer a sí mismo. No conoceríamos los atributos de Dios si no fuera por la Biblia, si no fuera por la palabra escrita, por la palabra que tenemos nosotros en estos libros. Más que nada porque nuestra mente no conoce a Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer verdaderamente a Dios, los propósitos que tiene Dios para nosotros, los que tendrá y los que tuvo, ¿no? Para su pueblo y para el pueblo de Israel y para los gentiles a partir del Nuevo Testamento. Dios se da a conocer a partir de su revelación. Él nos muestra que es un Dios de amor, nos muestra que es un Dios de juicio, nos muestra que es un Dios misericordioso, nos muestra que es un Dios clemente, que es un Dios piadoso, que es un Dios que no miente. Todo esto Él nos lo demuestra a partir de su revelación. Él tiene un propósito para la raza humana. La raza humana falló y a partir de aquí Dios cogió su plan y tuvo un propósito para con nosotros, para toda la humanidad. ¿Verdad? La revelación es necesaria, y muy necesaria la revelación. Sin la revelación, primero, como os he dicho, sería imposible conocer los atributos de Dios. Nuestra mente natural es incapaz de entender los atributos de Dios. Nosotros como cristianos nos cuesta entenderlos. Imaginaros a la gente que no es cristiana, que está ahí en el mundo, que son seculares, no entienden mucho de los atributos de Dios. Siempre me han hecho esta pregunta, ¿no? Si Dios es Dios, ¿por qué permite que haya hambre en el mundo? Si Dios es Dios, ¿por qué permite que haya maldad en el mundo? ¿Por qué permite que hayan guerras en el mundo? Son preguntas muy difíciles de contestar. Sin embargo, podemos contestarlas a la luz de las Escrituras. Albert Einstein, uno de los científicos más ilustres que ha habido en el siglo XX, dijo una cosa muy cierta. Era judío Albert Einstein. Dijo una cosa muy cierta. Le dijo con 9, 10 años a su profesor. Su profesor le dijo que Dios no existía. Sin embargo, Albert Einstein, a raíz de unas comparaciones, llegó a decirle que Dios sí que existía. Le vino a decir sí que existía. Sin embargo, que la maldad venía por la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. ¿Sí? Dios no creó la maldad es algo que nosotros creamos a partir de caer en el pecado. ¿Sí? Dios todo lo que creó fue bueno. Ahora lo veremos también. ¿Por qué es más necesaria la revelación? Uno de los conceptos más ilustres de la Biblia, la Trinidad. Es imposible conocer la Trinidad sin una revelación. ¿Sí? ¿Por qué es también necesaria la revelación? Por la gracia. Es imposible conocer la gracia de Dios sin la revelación. ¿Por qué más es muy importante el término revelación? Porque es necesario para saber nuestro origen, para saber el origen de la humanidad y el propósito de nuestra existencia y de la existencia de Dios. Sin una revelación, nosotros no sabríamos de dónde venimos.
Todas las teorías han estado tiradas por tierra. La teoría de la evolución estuvo tirada por tierra. En el siglo, si mal no me equivoco, sobre el siglo XII, sobre el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino llegó a demostrar, Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, llegó a demostrar que Dios sí que existía, que Dios no está muerto, que Dios no era ninguna ilusión, sino que Dios es el origen de todo y el principio de todo. Nosotros no sabríamos eso sin esa revelación. ¿Por qué más es necesaria? Es imposible conocer nuestro futuro sin una revelación. Imposible. Podemos saber por dónde vamos, por dónde estamos yendo en el presente, pero no dónde iremos en un futuro. ¿Sí? El futuro lo conocemos gracias a la revelación de Dios, al libro, no solo de las revelaciones de Apocalipsis, sino podemos ver el futuro a través del libro de Daniel, podemos ver el futuro a partir de Mateo 24 también, podemos ver el futuro a partir de Tesalonicenses, a partir de todas estas, de estos evangelios, de estas cartas, de estos libros. Es gracias a que Dios nos reveló esa palabra que nosotros podemos conocer nuestro futuro. Y diréis, bien, pero en la revelación hay clases de revelación. Sí, hay dos clases de revelación. Está la revelación general y la revelación especial. Y vosotros diréis, ¿qué son estas dos revelaciones? Bien, vamos a ver el Salmo 19, versículo 1, un salmo precioso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, ¿qué es la revelación general? La revelación general es la revelación que Dios nos da a través, para que lo entendáis, a través de su creación, de lo que nosotros vemos. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo podemos conocer que hay un Dios? Por todas las cosas que están hechas. No hay casualidades, están las causalidades. Todo esto que tenemos nosotros es por una causa, es porque Dios movió su mano y lo creó. ¿Sí? Dios crea, Dios es el creador, es quien nos da la revelación general y podemos ver que hay algo que creó todas estas cosas. ¿Sí? Pero la revelación general es incompleta, no llega a ser completa. No digo que no sea perfecta, es completamente perfecta. Pero hay algo que nos demuestra la revelación general: el amor y la gracia de Dios. ¿Sí? Eso nos lo da la revelación especial que ahora, de la que ahora os hablaré. ¿Cuál es la meta de la revelación general? Bien, la meta de la revelación general es como dijo Pablo en Hechos 17:27. Vamos a verlo. Hechos 17:27. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27. Dice, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a ver el contexto. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Cuál es la meta de la revelación general? Que el hombre busque a Dios. No hay otra meta para Dios, sino que el hombre lo busque a Él. Hay un dicho del Talmud que no me lo sé de memoria, pero lo resumiré, os lo parafrasearé. Contra más lejos del Talmud, el libro judío, ¿no? El libro de estudio de los judíos, donde todos los grandes rabinos hicieron sus enseñanzas, contra más lejos esté el hombre de Dios, más cerca está Él del hombre. Es una frase preciosa. ¿Sí? Contra más lejos nosotros estemos de Dios, más cerca está Él para que lo busquemos,
para que lo encontremos. La meta de la revelación general es esa, que el hombre busque a Dios. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Porque Él es soberano, porque Él es el creador de todas las cosas que vemos. Nosotros no somos autosuficientes, eso es lo que pensamos nosotros. Nosotros somos autosuficientes, no. Nosotros dependemos de, unos le llamarán de la energía, otros le llamarán de Krishna, otros le llamarán de Buda, no, todas aquellas personas fueron hombres. Krishna fue un hombre, Buda fue un hombre, Mahoma fue un hombre, Confucio fue un hombre, todos fueron hombres. Sin embargo, Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, Dios es algo sobrenatural, Dios es espíritu, es el que creó, Dios es autosuficiente. Todo lo que hizo lo hizo porque Él quiso hacerlo, no le pidió permiso a nadie para hacerlo. Él se halla cercano a nosotros gracias a eso, a darnos una revelación general, que nos demos cuenta de que hay algo que está creado ahí fuera y que fue creado por Él, y solo por Él y para nosotros, para nuestro disfrute. Lo que pasa es que la mano del hombre siempre está intentando destruir. Acordaros que el hombre es destructor. A partir del pecado nos hicimos destructores y no constructores. No sabemos construir, sino solo destruir. Bien, la revelación especial. ¿Qué significa el concepto de revelación especial? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 lo que dice. Lo que nos dijo Pablo, el gran Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Impresionante, precioso. ¿Qué es la revelación especial entonces? Es la revelación que viene como resultado de una intervención sobrenatural en cuanto al origen y en cuanto al método. ¿Cuáles son esas formas de la revelación especial? La revelación general es todo lo creado por Dios, pero como os he dicho, falta el amor, falta la gracia, falta la misericordia. Dios solamente nos quiere revelar unas cosas, pero sin embargo a partir de la revelación especial nos revela cosas sobrenaturales. ¿Cuáles son esas revelaciones sobrenaturales? La primera, la Biblia. Esto es una revelación de Dios sobrenatural, dado por escrito. La segunda, los profetas. Dios revela las cosas a través de los profetas. Ahora lo explicaré un poco más profundo. Otro punto de la revelación general, las visiones. Dios mandó visiones a sus hombres para que esos hombres nos dieran una explicación de las cosas que iban a pasar. Las teofanías. ¿Cuál otro punto? Los sueños, ¿sí? Y por último, los milagros. Bien, vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Acordaros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son la revelación especial, algo sobrenatural. Revelación especial, hemos dicho, primero, por medio de los profetas. Dios puso palabra a hombres de distinta clase, a hombres ilustrados, a pescadores, le puso palabras también a granjeros, le puso palabras a aristócratas, para darle un mensaje a su pueblo, para darle un mensaje también a los pueblos gentiles. Esa palabra, esa revelación no hubiera podido estar factible si no hubiera sido por el mensaje que Dios le dio a esos hombres, por la palabra que Dios le puso en sus bocas. ¿Qué hemos dicho más? Por medio de milagros. Dios se revela también por medio de milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros no dejan de ser una obra singular de Dios que se halla por encima de sus criaturas. Es algo sobrenatural sobre lo que Dios se revela para confirmar una verdad divina. Nosotros no podemos hacer milagros. Somos seres limitados. Nosotros somos seres humanos y de nuestras manos ni de nuestra boca pueden salir milagros. Los milagros vienen de parte de Dios. Es algo singular para Dios, donde Dios se da a conocer a través de su divinidad, ¿sí? Donde produce algo para que la gente crea en Él.
Vemos a Cristo cuando sanó al paralítico, cuando levantó a Lázaro de su muerte, cuando multiplicó los panes y los peces. Todo esto son milagros y a través de ahí la gente creía en él. ¿Por qué más? Por medio de las teofanías. Y diréis, ¿qué es una teofanía? Teo significa Dios, fanía significa ver. En el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer por medio de teofanías, ya que Dios cogió una forma humana, ¿sí? Acordaros de la figura del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en la Biblia, que está escrito en mayúscula, cuando se le apareció el ángel de Jehová a Moisés. O acordaros también de la figura del libro de Daniel, de aquella figura de que se le apareció a Daniel, veía un ser humano, veía una forma como hijo de hombre, o como cuando a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban dentro del horno de fuego, decía Nabucodonosor que él metía a 3 hombres, sin embargo veía 4, algo parecido a hijo de dioses. Todas esas figuras del ángel de Jehová, todas esas figuras de hijo de Dios, como hijo de hombre, no dejaba de ser una teofanía, no dejaba de ser la presencia de Dios en forma humana. ¿Sí? También se manifestó Dios de esa manera. ¿Sí? Ya os he dicho, cuando el ángel de Jehová, cuando se le apareció a Moisés, cuando se le apareció a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, todas esas formas humanas son teofanías de Dios, son, ¿cómo decimos? Es algo de que Dios se permite también para que la gente vea y crea. ¿Cómo se revela Dios también? A través de sueños. Dios se revela a través de sueños. Cuando se le reveló a José por sueños y le dijo que tomara como esposa a María, porque José quería dejarla, María se había quedado encinta por obra del Espíritu Santo. José quería dejarla, sin embargo, a través de sueños se le comunicó que no tenía que dejarla, sino que bajara a Egipto porque iban a matar a ese hijo. A Daniel fue un gran... se le comunicó también por sueños. Tantos sueños de la Biblia. ¿Cómo más? Por medio de visiones. ¿Qué es una visión? Lo digo, una representación sobrenatural de cierta escena o circunstancias a la mente de una persona mientras se halla despierta. Acordaros, el profeta Ezequiel, cuando tuvo la visión del valle de los huesos secos, ¿sí? Que esos huesos empezaban a... Ezequiel profetizaba a través de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, y esos huesos empezaban a levantar, ¿sí? Empezaban a tomar forma humana de nuevo. Ezequiel tuvo muchas visiones, fue un profeta muy visionario, como lo fue Daniel. Y cómo se manifiesta Dios también de la manera más importante. De la manera más importante. A través de este libro que veis aquí. A través de la Biblia. La Biblia va más allá de todos los detalles, va más allá de todas las cosas que nosotros podamos pensar. La Biblia es el antes, el durante y el después de la historia de un pueblo y de la historia nuestra, de la historia de la humanidad, de la historia del mundo gentil. Nos da a entender los propósitos que Dios tiene para con nosotros y para con su pueblo Israel. La Biblia nos revela los antitipos y los tipos de Cristo, ¿no? Desde el principio la Biblia es cristocéntrica. Desde el Génesis 1 nos está hablando de Cristo, hasta Apocalipsis 22 que nos habla de Cristo, ¿sí? La Biblia nos habla no solo de doctrina, nos habla de historia, nos habla de género humano, nos habla de toda la historia de la creación, de toda la historia de las razas, de toda la historia de las culturas, nos habla de toda la historia de un pueblo escogido por Dios, ¿sí? La Biblia no solo presenta a Dios como su tema fundamental, sino también que nos muestra nuestros propósitos, de dónde venimos y a dónde iremos, ¿sí? La Biblia pues es la complementación perfecta
de la divina revelación de Dios. ¿Sí? Es la palabra escrita. Es el libro que más veces en la historia de la humanidad han querido destruir y no han podido. Muchos libros han sido quemados, sin embargo, desde el año 1400 a.C. que existe, empieza a existir la Biblia, no han podido acabar con ella. ¿Sí? ¿Cómo es la revelación sobrenatural, es la revelación especial? ¿Cuáles son sus características? Bien, la primera es sobrenatural. ¿Sí? La Biblia tiene un origen y carácter divino. Josué 1, 7, 8. Vamos a ver qué nos dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda de Timoteo 3:15, porque toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es sobrenatural, la revelación es sobrenatural. ¿Qué más en la revelación? Progresiva. Dios no nos dio la revelación especial, la revelación ni la Biblia en un solo tomo, como lo tenemos ahora. No, como os he dicho, empezó a escribirse por Moisés en el año 1400 a.C. hasta el año 99, 90, 95, no se sabe exactamente en que Juan acabó de escribir el libro de Apocalipsis. Nos lo dio progresivamente. Para aquellos que hablan de Dios me ha revelado, Dios me ha revelado, os puedo decir tanta barbaridad que se escuchan por internet. Dios me ha revelado que me des tanto porque te lo va a devolver al 100 por 1. Dios me ha revelado que te nombre profeta. No. Eso es una revelación incompleta. Eso es revelación de hombre. La revelación es completamente completa. Dios nos dio una revelación, tiene un principio, tiene un fin, tiene un antes, un durante y un después, y con esto ya tenemos bastante. La mejor profecía es la que tenemos en la Biblia. No necesitamos esperar de nuevas revelaciones normativas para nuestra fe y para nuestra conducta. Eso significa emocionalismo, que quieren jugar con nuestras emociones. Si queréis inflaros de llorar, si queréis que vuestras emociones estén a flor de piel, leeros la Biblia. Ya verás como esa palabra os va a hablar de Dios, va a tocar vuestro corazón y os va a decir todas las pegas que tenemos. Pero abrirlo a leerla con un corazón abierto, no con un corazón cerrado. ¿Qué más sabemos de la Biblia? ¿Cuál es la otra característica que tiene? Es selectiva. La Biblia es selectiva. Nos revela no nos revela lo que nosotros queremos ver revelado. La Biblia no es para darnos información y jugar a hacer cábalas. ¿Cómo diríamos? Para hacer con ella lo que nos dé la gana. No, la Biblia es selectiva. La Biblia está dada por Dios con un propósito. Es que el hombre tenga la salvación por medio de la gracia de su Hijo Señor Jesucristo. Para salvación. No para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana. No. Acordaros de la época de los 400 años de silencio. Dios hizo la época intertestamentaria con un propósito. Con un propósito. Acabó en Malaquías, el último profeta, y después empezó en los evangelios 400 años después. La venida de su Hijo. Fue cuando su Hijo estuvo con nosotros, cuando Jesucristo estuvo con nosotros y se dio a conocer a su pueblo la figura del Mesías. Aunque no creyeron en él, pero también
también estaba revelado, que vendría y no creerían, y que como ovejas serían llevadas al matadero, y no se equivocó Dios. Ya os digo, la palabra es cristocéntrica, la Biblia es cristocéntrica. Las características de las revelaciones es sobrenatural, progresiva, es completa, no hace falta que nosotros le añadamos y le quitemos. Es selectiva, no nos dice todo lo que nosotros quisiéramos ver porque nos gusta ver más allá y nuestro ojo está cerradito. Y como os digo, es revelada por Dios, no es revelada por hombres. Así que guardaros de que Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. No, es completa. ¿Queréis palabras reveladas? Aquí tenéis la Biblia. Y esto es todo hasta el día de hoy. Espero que os haya enseñado un poquito, estamos dando una breve pincelada de lo que es la revelación. Acordaros, la palabra revelación significa dar a conocer algo que está oculto, con un fin, con un propósito, para que tengamos una regla de fe. Y acordaros que podéis escribirme lo que queráis, preguntas, dudas, si no os ha gustado también. Aquí estamos para enseñarnos unos a otros. Yo esto lo hago con todo mi corazón y porque es un llamado que tengo de parte de Dios, enseñar de su palabra con lo poquito que estoy estudiando, ¿verdad? Y aparte que se aprende cada día. Estamos para aprender cada día un poquito más y escudriñar las escrituras un poquito más. Cualquier cosa ya sabéis, aquí está vuestro servidor